estamos en ruta hacia ahí. Empezábamos el tiempo de Cuaresma justamente con el miércoles de ceniza. Hemos vivido esa experiencia de modo extraordinario, todas las parroquias abarrotadas de fieles que han querido de esa manera dar el paso hacia el inicio de la Cuaresma. Estamos en esta meditación, en este momento en que te encuentro con ustedes, en la capilla del Centro Cultural Encuentro, que está ubicado en barrio Los Yoses de San José. Y desde aquí hemos querido entonces invitarles a ustedes a prepararse al primer domingo del tiempo de Cuaresma. Y yo quisiera recordarles una notita que aparece en las normas universales sobre el año litúrgico y el calendario. Allí se dice lo siguiente: el tiempo de Cuaresma está ordenado a la preparación de la celebración de la Pascua. La liturgia cuaresmal prepara para la celebración del misterio pascual tanto a los catecúmenos, haciéndolos pasar por los diversos grados de la iniciación cristiana, como a los fieles que recuerdan el bautismo y hacen penitencia. Así comienza la explicación que hace estas normas universales sobre el significado que tiene la Cuaresma, un tiempo que vivimos en la vida de la Iglesia prácticamente desde el siglo IV, tal y como hoy ya lo conocemos. Sigue diciendo esas normas universales: el tiempo de Cuaresma va desde el miércoles de ceniza hasta la misa de la Cena del Señor exclusive. Desde el comienzo de Cuaresma hasta la vigilia pascual no se dice aleluya. En el miércoles de ceniza, al comienzo de Cuaresma, que en todas partes es tenido como día de ayuno, se impone la ceniza. Fue justamente lo que vivíamos el miércoles de ceniza, todos pasamos por esa experiencia maravillosa. Los domingos de ese tiempo reciben el nombre de domingo primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de Cuaresma. El domingo sexto, en que comienza la Semana Santa, es llamado Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. La Semana Santa, concluye diciendo esas normas universales, tiene la finalidad de recordar la pasión de Cristo desde su entrada mesiánica en Jerusalén. El Jueves Santo, por la mañana, el obispo que concelebra la misa con sus presbíteros bendice los santos óleos y consagra el crisma. Vean que en poquitas palabras, en muy pocos puntos, esas normas universales describen la esencia del tiempo de Cuaresma que estamos justamente empezando. Yo los invito a ustedes en el tiempo de Cuaresma, como oíamos en el Evangelio de miércoles de ceniza, a vivir la oración, la penitencia y también, por supuesto, la solidaridad. Tres cosas que no podemos dejar de lado a partir de este camino inicial de cara al primer domingo de Cuaresma y de en adelante. Ustedes van a notar que cada domingo de Cuaresma, además del primero hasta el quinto, tenemos temas que son una especie de gran catequesis bautismal. Así lo vamos a ir mirando. Y lo haremos pues a partir de hoy, aquí, de esa capilla, en presencia del Señor aquí en el Sagrario. Y vamos a ver ustedes qué interesante lo que vamos a encontrarnos en esta ruta que estamos haciendo hacia la Pascua. Y regresamos, estamos en Telefides, esto es Canal 40. Dios te salve María, Madre de Cristo y de la Iglesia. Dios te salve, vida, dulzura y esperanza nuestra. Recemos junto al Santo Padre Juan Pablo II el Ángelus y una oración por la familia. Telefides y Radio Pilarcita le trae este hermoso reloj para que rece junto a nosotros el Ángelus a las 6 de la mañana, 12 mediodía y 6 de la tarde. Y juntos llenemos de bendición nuestros hogares y así colaboremos también con estos proyectos de evangelización. La oración del Ángelus es una devoción que une a la familia. Si la rezamos junto al Papa Juan Pablo II, definitivamente llenará de mayor bendición nuestro hogar, nuestro trabajo y estaremos también colaborando con la evangelización en Costa Rica. Telefides y Radio Pilarcita te invitan a colaborar adquiriendo este hermoso reloj para juntos llevar bendición a nuestras familias. Llame al 2520-2205 de Telefides y adquiera el reloj Juan Pablo II. Estamos en Telefides,
Estamos avanzando en esta ruta que nos va llevando poquito a poco hacia el primer domingo de Cuaresma y hacia la Pascua. Pues les contaba a ustedes hace un instante que los domingos vivimos en el tiempo de Cuaresma una gran catequesis de tipo bautismal, o sea, se nos dispone a todos nosotros a vivir con intensidad lo que luego será la renovación de las promesas bautismales justamente en la noche de la vigilia de Pascua. Bueno, pues hoy, para este día en que estamos con ustedes, queremos ya anunciarles cuál va a ser el evangelio del primer domingo de Cuaresma. Y es de Mateo, y dice así: en aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer, y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie con piedra alguna. Jesús entonces le contesta: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte alto y desde allí le hizo ver la grandeza de todo el reino del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo, se acercaron los ángeles para servirle. Es el texto, un texto increíble. Pero tenemos aquí, primero, el Señor va a ser probado en el desierto, lugar de la prueba, lugar donde se preparan los grandes hombres para su misión. Se encuentra con el demonio. Esta figura del demonio aquí es una figura marcada por la condición de tentador. Y las tentaciones son mesiánicas, o sea, solamente son tentación para Jesús, para nadie más. ¿Qué quería el demonio aquí? Echar a perder el plan salvífico del Padre. Sencillamente era eso. De modo que entonces son tentaciones que solamente lo son para Jesús, son mesiánicas y quería el demonio echar a perder el plan del Padre. Eso es lo que buscaba hacer. Y finalmente tenemos claro que el Señor siempre responde sin dialogar con el diablo. Así se manejan las tentaciones, sin dialogar con el demonio. No como pasó con Adán y Eva, que la tentación les llevó al diálogo abierto con el demonio hasta que fueron engañados. Jesús corta, no dialoga y cita normalmente el Deuteronomio, o sea, textos donde además de eso se nos presenta por la experiencia de un pueblo que ha caminado por el desierto hacia la liberación. Bien, pues entonces efectivamente el Señor no dialoga, el Señor corta, cita la Escritura y corta y para en seco la tentación. Al final hemos oído cómo efectivamente, ¿qué ocurre entonces? Se marcha el demonio. Hasta nuevo momento, dirá otra traducción y en otro evangelio. Hasta otro momento. ¿Cuál será ese? Cuando se produzca ya la entrega del Señor en la cruz y donde el demonio va a creer que tiene en sus manos el éxito, el triunfo final. Sin embargo, eso no va a ocurrir, como ya ustedes y yo perfectamente lo sabemos. Este es el evangelio del próximo domingo. Entonces, tentaciones, tenemos que vencerlas, tenemos que enfrentar al mal en todas sus formas, es nuestro enemigo común, tenemos que enfrentarlo siempre. Ojalá que en esta Cuaresma tengamos como prioridad enfrentar el mal y vencerlo, decir no a las tentaciones, crecer como creyente. A eso estamos invitados en esta ruta hacia la Pascua. Estamos en Telefides, esto es Canal 40. Ya que se regresamos, vamos a un corte y pronto estaremos de nuevo con ustedes. Hola, apoyemos a Telefides, que nos presenta el mensaje cristiano y programas cristianos de mucho significado. Apoyémoslo escuchándolo, apoyemos orando por su proyecto y también contribuyendo económicamente para sus gastos. Gracias.
Ya la peregrina Egeria nos había hablado de que los cristianos en la Tierra Santa acostumbraban vivir su preparación para la Pascua, entre otras cosas, viviendo una especie de recorrido por los momentos más importantes del camino de Jesús hacia la cruz. Bueno, pues eso, hoy sabemos, se llama Vía Crucis y tuvo su forma final a raíz de las cruzadas. Y bueno, pues hoy lo usamos nosotros en varias modalidades, pero sobre todo dos que son las que más conocemos, la tradicional y también el modelo según Juan Pablo II. El Vía Crucis es un ejercicio de piedad muy importante en estos días. No hay parroquia, no hay comunidad cristiana que no lo viva. Le invitamos a usted a hacerlo. Si por alguna razón no quiere ir a la calle con los demás a hacer su Vía Crucis, pues entonces para hacerlo en su casa. Ponga en su casa unas crucitas por los pasillos de su casa, por las habitaciones, y junto con toda la familia pues vayan haciendo ese Vía Crucis, meditando los momentos de la entrega del Señor por nosotros. Yo quisiera hoy comentarles rápidamente pues las estaciones según el modelo de Juan Pablo II, es un modelo más bíblico. La primera de esas estaciones que nos va presentando este modelo es Jesús orando en Getsemaní. Por ahí comienza entonces el momento de oración que llamamos Vía Crucis según este modelo de Juan Pablo II. Y el texto, Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní y les dijo: quédense aquí mientras yo voy a orar. Tenemos entonces, primer momento, la oración de Jesús en Getsemaní. En la segunda estación, según este modelo, Jesús es traicionado por Judas y es arrestado. Sería el segundo momento de nuestro recorrido en estas estaciones, según este modelo de Juan Pablo II. Llevamos entonces 2 estaciones. La tercera de las estaciones que se nos propone, según este modelo, es Jesús condenado por el Sanedrín. Y se nos recuerda un texto de Mateo: los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron, a pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos. Estamos en la tercera estación. La cuarta nos pone ante Jesús, que es negado por Pedro, un momento tremendamente dramático. Nos imaginamos la escena y hasta que nos asombra todo aquello que está en torno a este momento que nos narra, por ejemplo, el Evangelio de Marcos. Y en la quinta estación nos encontramos con Jesús, que es juzgado por Poncio Pilato, por el procurador romano. El texto de Mateo nos dice entonces cómo Pilato intentó liberar al Señor, pero la masa presiona al punto de que aquel hombre no puede al final hacer lo que quería hacer. La sexta estación nos pone ante la flagelación y la coronación de espinas. Y hay un texto de Juan que nos relata este hecho de modo impresionante. Pilato mandó a azotar a Jesús, los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza, en Juan 19. Y sigue adelante el Vía Crucis en esta modalidad de Juan Pablo II. Jesús ahora carga con la cruz. Y entonces va avanzando hacia ese lugar que se llamaba en hebreo Gólgota. Estamos en la séptima estación, estamos llegando a la mitad de ese recorrido según la propuesta que nos hace Juan Pablo II. La octava estación es Jesús ayudado por el Cireneo a llevar la cruz. Y Lucas nos cuenta cómo yendo de camino detienen a este Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargan la cruz para que la llevara atrás. Jesús temía a los soldados que Jesús no pudiera llegar a donde tenía que llegar y eso le iba a provocar problemas. No quieren problemas, entonces no por amor ni por solidaridad, sencillamente porque no hay más remedio, piden a este Simón que lleve la cruz junto a Jesús. La novena estación es Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén, y la décima, Jesús es crucificado. Y es cierto, pues aquí nos detenemos un momento y recordamos lo que decimos en cada estación. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz y muerte has redimido al mundo. En esta estación pensamos en esto de modo particular. En la 11ª estación, Jesús promete el reino al buen ladrón. Y después ya en la número 12, Jesús en la cruz, su madre y aquel discípulo. Mujer, aquí tienes a tu hijo, aquí tienes a tu madre, le dice a Juan, y nos agrega Juan diciendo, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Estación número 12. En la 13, Jesús muere en la cruz.
Era alrededor del mediodía, nos va diciendo el evangelista, el sol se eclipsó, la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde, el velo del templo se rasgó por el medio, Jesús con un fuerte grito dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y diciendo esto, expiró. Esa ruptura del velo del templo nos habla también del final de una alianza y el principio de otra. La 14ª, Jesús colocado en el sepulcro. Y al final se nos pide que cuando terminamos el credo, hagamos juntos, cuando terminemos el Via Crucis, hagamos juntos el credo, que ciertamente se da la oportunidad para que renovemos nuestra fe, repasemos los contenidos de nuestra fe y podamos también entonces de esa manera darnos cuenta en que creemos y que lo hagamos al final de un recorrido como este, tan dramático, tan importante. Ojalá entonces que viviendo esta devoción, ustedes y yo podamos entonces acompañar a Jesús en su camino hacia la cruz y que haciéndolo podamos también mejorar nuestra vida de cristianos, madurar como creyentes para hacer luz en medio del mundo. A eso estamos invitados. Vamos ahorita a hacer un corte. Yo los invito a ustedes a que se queden aquí. Estamos en ruta de esa capillita, que es la capilla del Centro Cultural Encuentro. Ya casi regresamos, no se nos vayan, ya volvemos. Dios te salve María, Madre de Cristo y de la Iglesia. Dios te salve, vida, dulzura y esperanza nuestra. Recemos junto al Santo Padre Juan Pablo II el Ángelus y una oración por la familia. Telefides y Radio Pilarcita le trae este hermoso reloj para que rece junto a nosotros el Ángelus a las 6 de la mañana, 12 mediodía y 6 de la tarde. Y juntos llenemos de bendición nuestros hogares y así colaboremos también con estos proyectos de evangelización. La oración del Ángelus es una devoción que une a la familia. Si la rezamos junto al Papa Juan Pablo II, definitivamente llenará de mayor bendición nuestro hogar, nuestro trabajo y estaremos también colaborando con la evangelización en Costa Rica. Telefides y Radio Pilarcita te invitan a colaborar adquiriendo este hermoso reloj para juntos llevar bendición a nuestras familias. Llame al 2520-2205 de Telefides y adquiera el reloj Juan Pablo II. Estamos en ruta y en este camino que nos va llevando poquito a poco hacia la Pascua. Estamos hoy haciendo ese momento de reflexión, preparándonos para el primer domingo de Cuaresma y lo hacemos aquí, ante el Señor que está aquí en este sagrario. Estamos en la capilla del Centro Cultural Encuentro. Y yo quisiera aprovechar que la vez pasada que nos encontramos, a propósito del miércoles de ceniza, estuvimos conversando sobre lo que el Catecismo nos dice sobre el tema de la confesión, el tema de la reconciliación, el tema de la penitencia. Y yo hoy quisiera invitarles de nuevo a retomar el tema, pero ahora voy a proponerles a ustedes lo siguiente, que ustedes allí donde están en su casa hagan un momento de reflexión y que intenten hacer un breve examen de conciencia. Yo aquí tengo una formulita que ha preparado la Vicaría Central de San José y yo quisiera utilizarlo para que nos sirva a nosotros para la meditación y la revisión de nuestra vida y que nos sirva ese examen de conciencia que vamos a hacer juntos ahora, ustedes en su casa, yo aquí donde estoy, para disponerme mejor para la confesión. Ojalá que haciendo estas preguntitas que ahorita voy a hacer, ustedes puedan detenerse tranquilamente, pensemos un momentito en nuestra vida y nos pongamos metas. Cuando comenzamos a hacer nuestra reflexión en torno al examen de conciencia para confesarnos, se nos pide que empecemos normalmente diciendo: Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con eso ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de llevar a la vida eterna, me perdonarás las culpas. Amén. Esto nos prepara para poder entonces ahora hacer unas preguntitas, meternos dentro y buscar la manera de disponernos a encontrar las faltas que hemos hecho,
para muy pronto ir a buscar a un confesor y decirle: Padre, he pecado, le contamos nuestras faltas y de inmediato entonces cumplimos la penitencia luego de haber recibido la absolución. Empecemos con las preguntas. Yo las digo, ustedes vayan pensando ahí donde están, en su casa, tal vez trabajando, donde estén ahorita. Vamos entonces a hacer un esfuerzo para la reflexión. ¿Creo verdaderamente en Dios? ¿Confío en cambio más en amuletos o supersticiones o energías? Primera pregunta. Otra pregunta. ¿Amo a Dios sobre todas las cosas o amo más las cosas materiales que en realidad son medios y no son fines? Eso nos pasa a veces. Hay que pensar en esto. ¿Voy a misa todos los domingos y trato de descansar ese día para dedicarlo a Dios? Otro punto también sería: ¿me confieso y comulgo frecuentemente? Por eso la importancia de revisar la vida como hoy y poder ponernos metas, sobre todo para pasar por la confesión a menudo. ¿Hago oración entendida como diálogo íntimo con Dios? ¿He usado el nombre de Dios sin respeto? ¿Pido ayuda al Espíritu Santo? ¿Defiendo a la Iglesia y a sus representantes? Sobre todo en estos tiempos en que hay tanto ataque y tanta cosa, pues tenemos entonces que también ser voz y ser capaz de defender a la Iglesia cuando sea necesario. Más preguntas. ¿Trato bien a mi familia? ¿Busco hacerlos felices o que se haga lo que yo digo siempre? ¿Respeto a los míos? ¿He llegado a maltratar a algún familiar, sobre todo mi esposa, mi esposo? ¿Trato bien a todos? ¿Soy justo con todos? ¿Ayudo a los más necesitados? Una pregunta clave, sobre todo ahora que estamos en Cuaresma, en que vamos a ser muy solidarios, muy fraternos. ¿He llegado a matar a alguien en algún momento de su vida? Estamos hablando de que la vida empieza en el instante de la concepción y se acaba en la muerte natural. ¿He robado, he mentido? ¿He hecho daño a alguna persona? ¿Acostumbro a hablar mal de la gente? ¿Tengo rencor o tengo odio contra alguien? La pregunta clave, esta última. Y finalmente podríamos lanzar otras preguntas para que ustedes entonces ya vayan cerrando ese momento de reflexión, este mini examen de conciencia. ¿Lucho por ser mejor cada día? ¿He controlado mi carácter? ¿He respetado mi cuerpo y el de los demás? ¿Tengo una visión auténticamente cristiana y humana de la sexualidad? ¿He alejado de mi mente pensamientos malos? ¿He sido fiel en el matrimonio? ¿He sido leal a mis amigos? ¿Siento envidia por los demás, por lo que son o por lo que tienen? Y se nos recuerda al final un texto. Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado e hicieron una fiesta. Ojalá que ustedes, al repasar su vida con base a esas preguntas, sientan también la necesidad de ir a confesarse. Y en el cielo habrá fiesta, como hubo fiesta el día que regresó el hijo pródigo. Estamos en Cuaresma, es un buen tiempo para reflexionar, un buen tiempo para ponernos metas en nuestra vida de fe, un buen tiempo para exigirnos cosas nuevas de cara a la Pascua que ya se acerca. Estamos llegando al final de este momento del programa, nos queda un poquitico más, pero no se nos vayan porque ya casi regresamos a la parte final de estas razones que nos llevan a esperar en la ruta hacia la Pascua, crecer como cristianos y madurar. Ya regresamos. Un saludo muy especial a todos los televidentes de Telefides, sabiendo que este canal católico lleva verdaderamente el mensaje de la Iglesia, el mensaje de sus obispos, un mensaje de evangelización, sobre todo en este llamado a ser verdaderos misioneros de Jesucristo. Felicidades pues a todos los que colaboran con los obispos a través de Telefides.
Estamos en la parte final de este En Ruta hacia la Pascua. Y yo quisiera retornar al Catecismo de la Iglesia y recordar lo que dice acerca justamente del tema que tenemos en el Evangelio el próximo domingo. Las tentaciones de Jesús. Los Evangelios hablan de un tiempo de soledad de Jesús. Nos dice el Catecismo número 538. Impulsado por el Espíritu, al desierto fue el Señor. Él permanece allí sin comer durante 40 días, vive entre animales y los ángeles le servían. Al final aparece la tentación, el Señor rechaza los ataques que recapitulan las tentaciones de Adán en el paraíso y la de Israel en el desierto, y el diablo se aleja de él hasta un tiempo determinado. Los evangelistas, nos va diciendo el Catecismo, indican el sentido salvífico de este momento. Jesús es el nuevo Adán que permaneció fiel. Jesús cumplió perfectamente la vocación de Israel, al contrario de los que anteriormente provocaron a Dios durante 40 años en el desierto. Cristo se revela como el siervo de Dios, totalmente obediente a la voluntad divina. En esto Jesús es vencedor del diablo, él atado al hombre fuerte para despojarle de lo que se había apropiado. La victoria de Jesús en el desierto sobre el tentador es un anticipo de la victoria de la pasión, suprema obediencia de su amor filial al Padre. La tentación de Jesús manifiesta de la manera que tiene de ser Mesías, el Hijo de Dios, en oposición a la que se propone Satanás y a la que los hombres le quieren atribuir. Por eso Cristo ha vencido al tentador en beneficio nuestro. Y esto es clave. La Iglesia se une todos los años durante la Cuaresma al misterio de Jesús en el desierto. Bien, entonces aquí tenemos el modo en que el Catecismo nos explica lo que el próximo domingo oiremos en el Evangelio. Yo quisiera invitarlos al final de esta ruta que estamos haciendo, pues para que ustedes y yo podamos entonces disponernos acerca del primer domingo de Cuaresma, un primer momento para detenernos y pensar, es como un primer momento de una gran catequesis que nos va llevando hacia la meta que es proclamar en la vigilia de Pascua que somos bautizados, llamados a la vida cristiana y queremos ser fermento en medio de la masa. Ojalá que viviendo además estos días en el espíritu de oración, penitencia y solidaridad, podamos al máximo aprovechar esta ruta para que podamos así decir, Cristo ha resucitado y ha vencido el poder de la muerte y el poder también del pecado. Hacia ahí vamos. Gracias por estar con nosotros. Les invitamos a que nos acompañen a esta hora, la próxima semana, el mismo día, y que de esa forma podamos seguir en esta ruta que nos va llevando hacia la Pascua. Nos encontramos luego. Muchas gracias.